Buenas tardes compañeros, mi nombre es Iraida Sánchez, soy parte del equipo número 3 y les voy a exponer acerca de varios temas de Robert Malthus. Bueno, el primer punto a tratar es que en la teoría de David Ricardo la cantidad de una moneda en circulación depende de los precios y no a la inversa. Entonces, aquí entra un conflicto con la teoría cuantitativa. Después Ricardo recurre a formar su teoría acerca de los pagos internacionales y forma parte de la economía admitida o pues contemporánea. Y la teoría viene a ser acerca del alza o la baja de los precios y se debe a un exceso, a un defecto en la circulación o la cantidad de la moneda. Bueno, aquí nos dice que si la moneda consiste pues por puros metales preciosos, las fluctuaciones de la cantidad traerán consigo su propio castigo, ya que si por ejemplo hay demasiado oro en circulación, los precios subirán y habrá más importaciones, pero a la vez cuando ya acabe el exceso de oro, los precios bajarán. Entonces, en los bancos se ha desarrollado una medida tradicional en la que van a limitar los billetes para, según haya la circulación de oro, para que solo queden en circulación, pues, los medios de cambio metálicos, o sea, oro y ese tipo de metales. Bueno, nos habla de que Ricardo no vio como consecuencia el hecho de que al impulsar una moneda metálica diera mucho hincapié a que se recordaran las ideas metalistas, y también nos dice que Ricardo es uno de los precursores científicos importantes y también logró que Adam Smith aislara las principales categorías del sistema económico. Nos dice que Ricardo dejó varios problemas por resolver a sus sucesores, pero él también dejó varias claves para que resolvieran esos problemas. Dice que la teoría marxista se basa en la economía política clásica de la desintegración y que la teoría del valor trabajo de Ricardo, él se ubicaba pues más en las clases sociales y en la distribución también del trabajo, ¿verdad? Entonces, él señaló que iba a haber un final de búsqueda de riqueza para una comunidad y pues desvió así un poquito los problemas. Nos dice que David Ricardo fue uno de los principales precursores que buscaban el equilibrio en la economía política y pues nos habla que los precios individuales fueron un gran problema en el siglo XIX. El siguiente tema es la teoría de población de Malthus. Nos hablan de que Malthus es un miembro muy importante para el sistema clásico, ya que pues él se apoyó mucho en las teorías de David Ricardo y también hizo fuertes críticas acerca de las doctrinas de David Ricardo. Él no estaba de acuerdo en la acumulación de capital que proponía David Ricardo y una de las principales aportaciones de Malthus fueron sus teorías de la renta y de la población. La opinión de Malthus acerca de los temas como de población y la renta fueron un reflejo de su entorno familiar. Su padre Daniel Malthus era un hidalgo rural y tenía opiniones liberales. Robert Malthus se vio impresionado por las opiniones acerca de la población expuestas en obras como La riqueza de las naciones y La ley de rendimientos decrecientes. Él cambió algunos fragmentos y los combinó pues con una terapia de población, y sus conclusiones también contradecían el optimismo dominante, y en 1978 él publicó una de sus obras anónimamente. Lo que hacía antagónicas las opiniones tanto de Condorcet y de Godin era la preocupación de que la población creciera tan deprisa que los medios de subsistencia fueran insuficientes, y Malthus expuso una fórmula en que la población tendía a aumentar. La primera era en progresión geométrica, 1, 2, 4, 8, 16 y 32, mientras que las subsistencias aumentaban solo en progresión aritmética, 1, 2, 3, 4, 5 o 6.
Después de publicar su investigación, él viajó por todo el mundo para poder demostrar pues su fórmula. Se añadieron datos históricos a su teoría para poder probarla y al final la ley fue resumida en 3 posiciones. Posición A: los medios de subsistencia limitan necesariamente a la población. Posición B: la población crece cuando aumentan los medios de subsistencia a menos que haya algún obstáculo poderoso y evidente que lo llegue a impedir. Posición B: estos obstáculos y los que reprimen la capacidad superior de la población y mantienen sus efectos al mismo nivel que los medios de subsistencia se resuelven todo en restricción moral, vicio y miseria. Existían 2 frenos importantes para evitar la población en exceso. El primero era el positivo, que aumentaba el coeficiente de mortalidad, y en este ejemplo entra guerra y hambruna. El segundo era preventivo, estos disminuyen el coeficiente de natalidad y son vicio y restricción moral. Malthus proponía practicar la abstinencia. Los pobres debían ser multados para que no se casaran ni tuvieran hijos rápidamente. Malthus fue enemigo público de la beneficencia pública y uno de sus principales objetivos era que no se le reconocieran los derechos a los pobres y abolir la ley de los pobres. Las bases de la teoría de Malthus se asientan en su obra An Inquiry into the Nature and Progress of a Rent, en la que expuso la renta diferencial. Su teoría tiene parecido con la de Ricardo y se basa en la aplicación de ley de rendimientos decrecientes. La evolución económica después de Malthus contradijo manifestamente su pronóstico, y cualquier economista contemporáneo que investigue los cambios verá que uno de los más importantes es el que ha afectado el abastecimiento de alimento y en especial el área de la agricultura. Uno de los cambios más importantes que pueden ver los estudiosos economistas de la nueva época es que la agricultura traspasó la barrera y se pudo cultivar en nuevas regiones del mundo, que se pudo usar un método científico para la agricultura, y esto hizo posible que se aumentaran las subsistencias y también que la gente pudiera llegar a una edad avanzada y con una buena calidad de vida. La ley de rendimientos decrecientes quedó como un principio dinámico, pero en la economía actual solo queda pues como una filosofía ideal. Con la caída de la teoría de Malthus, también la teoría de la renta de David Ricardo quedó bajo los suelos, y también la estructura de las teorías como el salario, el capital y las utilidades que Ricardo había construido. Hasta aquí finaliza el sistema clásico. En los siguientes capítulos veremos la reacción, la crítica y cómo se formó la doctrina económica aceptada en la actualidad. La economía política clásica, su esencia principal está compuesta por 4 aspectos: por ser la economía contemporánea, también por ser vista como un sistema científico, por ser vista también como una teoría del desarrollo económico y como una teoría de economía política. El estudio de Smith y Ricardo y otros pensadores consideraron que quienes pudieron definir esta etapa eran quienes habían tomado realmente en cuenta estos 4 aspectos. A excepción de Marx, no hubo nadie que pudiera definir lo que era el clasicismo hasta los últimos 20 años. Los clásicos son representantes del capitalismo incipiente, y el nivel al que llegó el clasicismo como sistema científico fue perfecto, mucho más que el nivel que alcanzó como pensamiento económico. El clasicismo como sistema científico relacionó cada parte de su estructura con los demás, con el todo y también con la medida, que son componentes importantes para poder llegar a definirse como sistema científico, la interdependencia funcional de sus partes componentes. Los clásicos fueron los fundadores de la ciencia económica, y el clasicismo como desarrollo económico no solo fue privado de su base para construir una economía dinámica, sino que también tuvo una actitud que era
del contexto histórico en muchos puntos esenciales, pero a pesar de las insuficiencias en las teorías tanto de Malthus como de Ricardo, ambos contaban con teorías adheridas a la naturaleza humana. Por lo tanto, sus teorías tenían validez absoluta. El clasicismo, como parte de la teoría política, tuvo también mucho éxito, ya que la terapia de valor-trabajo tenía bases en la filosofía natural, como dijo Locke. Frente al orden social, existió una tendencia que hizo antagonistas una parte conservadora y otra crítica, ya que al calcular el mayor beneficio se tenía que considerar al pobre igual que al rico, y existían dos ideologías, la de la libertad y la idea de la armonía en la población. Entonces ambas partes se hicieron antagónicas y pues en eso se dividió la opinión. Las críticas de la escuela clásica se dividen en dos: grosso modo y técnicas y políticas. Grosso modo elimina las inconsistencias lógicas y las imperfecciones analíticas, y la segunda es: en técnicas y políticas se ataca las implicaciones políticas de análisis económico clásico. Malthus llegó a atacar el método de Ricardo y su teoría del valor, y en la introducción de su libro Principios de la economía política, publicado en 1820, le dice al lector que las proposiciones de la economía política nunca van a tener el mismo valor que de los que hablan de cifra y número. Ricardo y Malthus hacían referencia a que diferentes métodos podían revelar diferentes conclusiones, y ambos deseaban entender la razón por la cual el aceptar tantas diferentes hipótesis hacía llegar a conclusiones tan diferentes de un problema tan práctico como lo era la sobreproducción. Malthus utilizó el método empírico para resolver problemas a corto plazo, y Ricardo se basaba en procesos largos que podían explicarse con deducciones de problemas iniciales. La controversia radicaba en que no se sabía la aplicación correcta del aparato analítico, y la verdad, Malthus no había formulado ninguna teoría de valor seria en contra de lo que Ricardo había propuesto. Lo que hizo fue utilizar algunas confusiones de Adam Smith para modificar la teoría de valor-trabajo y poder sacar conclusiones acerca de lo de Ricardo, y esto servía de apoyo al teorema de Say. Malthus también descubrió algunas inconsistencias de Ricardo acerca de lo que había propuesto de la plusvalía, y esto también lo combinó con muchas teorías del valor. Malthus, en uno de sus primeros escritos, Observation of the Effects of the Current Law, en 1814, él censuró a Adam Smith por decir que la cantidad de trabajo se podía ver como un bien, y después él utilizó esa misma definición. La definición de Smith acerca del valor del trabajo era que también se podía disponer como un bien, y se consideraba que el valor de un objeto se le daba respecto a la calidad o al tiempo que se le había dado para poder ser elaborado. Bueno, hasta aquí fue mi exposición y muchas gracias por su atención.